¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a continuar con el argumento del audio anterior. Es importante reflexionar acerca de la sexualidad infantil, ¿no? Y sobre todo en nuestra época, donde por un lado intentamos proteger más a los niños de cualquier abuso, pero otro lado los niños tienen acceso a cualquier tipo de escándalo, ¿no? De cosas que son muy destructivas para ellos, ¿no? Y de ideas y de imágenes. Recuerden ustedes que en el Evangelio el mayor castigo que el hombre puede tener es el castigo por el escándalo de los niños, ¿no? Por el abuso de los niños. Leo del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, ¿no? Él, el Señor Jesús, ¿no?, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: en verdad les digo que si ustedes no se convierten haciéndose como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, el que se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y fíjense, ¿no?, que la imagen, ¿no?, es decir, Jesús tiene así entre sus brazos, ¿no?, a un niño, lo pone en medio de los apóstoles, que son hombres mayores, adultos, pescadores, ¿no?, o lo que sea, y lo pone al niño como un modelo a imitar, ¿no? Es muy fuerte esto si uno lo piensa. Y sigue diciendo el Señor: pero el que haga tropezar a uno de estos niños, ¿no?, en griego, ¿no?, escándalo, hacer tropezar. El que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, aclara el Señor, ¿no?, y que se ahogara en lo profundo del mar. O sea, es tan grave el castigo que le espera a los que abusan o escandalizan a los niños, que mejor que hagan eso, ¿no? O sea, no es una invitación obviamente al suicidio, ¿no? Pero sí, Jesús habla de la gravedad que significa el escándalo de los niños. Tener mucho cuidado con esto, ¿no? Bien, entonces volvemos al pecado de Stavrogin. Stavrogin, entonces les comentaba yo, va a visitar a un monje, a un obispo de nombre Gijón, quiere confesarse, ¿no? ¿Pero qué es esto de la confesión? ¿Por qué querría confesarse? Porque está arrepentido. ¿Para qué querría confesarse, no? Les repito que en cierto sentido este crimen que comete Stavrogin es paralelo al crimen que comete Raskolnikov en Crimen y Castigo. Stavrogin, siendo joven, había sido un libertino, él lo confiesa, ¿no? Pero a partir de esto, ¿no?, del abuso que él realiza con Matryoshka, empiezan a pasar cosas en su mente, ¿no?, y él empieza a tener alucinaciones, ¿no? Empieza a verla por todos lados a Matryoshka. Matryoshka se le aparece, lo atormenta, ¿no? Él quiere librarse de ese tormento, de esa angustia, ¿no?, que él siente, de esa persecución, ¿no?, del fantasma de Matryoshka, ¿no?, de la niña de 10 años que se ha suicidado porque ha matado a Dios. Ella dice así, ¿no?, he asesinado a Dios, ¿no? Pobrecita. Nadie pudo ni entenderla ni socorrerla en su momento. Bueno, ¿qué hace Stavrogin, no? Stavrogin, para lavar su pecado, lo primero que hace es contraer matrimonio con una deficiente física y mental, ¿no? Fíjense, me río, ¿no?, por no llorar, lo atravesado de todo esto, ¿no? O sea, realmente Dostoyevsky lleva todo como al extremo, ¿no? Porque contraer matrimonio con una deficiente física y mental, cosa que nadie debería hacer, ¿no?, a menos que esté realmente enamorado, él lo hace para atormentarse, para seguir sufriendo, es decir, para provocarse sufrimiento. Pero eso no es arrepentimiento, sino que es masoquismo. Es una cosa que distingue Freud en el artículo que hemos leído, ¿no?, del 1928, ¿no?, Dostoyevsky y el parricidio. El parricidio, cuando el hijo da muerte a su padre, ¿no?, lo del Edipo, etc. Entonces Stavrogin decide que tiene que sufrir. Pero eso no es arrepentimiento, al contrario, eso es odio a sí mismo. El arrepentimiento es amor a uno mismo, amor al auténtico yo. Es decir, es el rechazo del ego, ¿no?, del yo falso, del yo destructivo, para adherirse al yo profundo, al yo luminoso, ¿no?, que cada uno de nosotros somos, ¿no? Es decir, nadie se identifica con su propio pecado. Leo: por esos días, y sin motivo alguno, se me ocurrió la idea de arruinar mi vida, pero solo del modo más repugnante posible.
Fíjense, ¿no? Esta es la confesión escrita que Starovin le pide a Tijón que lea, ¿no? Una vez, cuando observaba a la coja, ¿no? Es decir, una mujer que rengueaba, María Timofievna Lipiatkina, que a veces me limpiaba las habitaciones y aún no había perdido el juicio, sino que solo era retrasada mental, enamorada secretamente de mí, resolví de buenas a primeras casarme con ella. Es realmente una locura, ¿no? Y en efecto, él se casa con ella. Es un acto que obviamente no lo redime, sino que lo atormenta. Pero aún más, él disfruta de ese su tormento. Él no asciende moralmente mediante ese acto de casarse con una mujer que no ama, sino que desprecia, sino que va descendiendo poco a poco por el camino de lo absurdo y de lo destructivo, ¿no? En fin, entonces ya está casado. Starovin es un hombre atractivo, ¿no? Físicamente atractivo. En fin, que podría haberse casado con, no sé, con un aristócrata. Ahora, es raro, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre, ¿no? ¿Por qué sufre tanto? Porque Tijón le dice, después de leer la confesión, de que, en fin, que este pecado, lamentablemente, es un pecado bastante habitual, ¿no? Claro, era habitual el abuso sexual en aquella época y lamentablemente en la nuestra también. En fin, entonces ya está casado, pero está hastiado de esa su mujer, Leviatkina, ¿no? De su retrasada mental, emprende un viaje. Entonces empieza a viajar, ¿no? Hasta pasa un tiempo en un monasterio del monte Athos, ¿no? Ustedes saben que en Grecia hay un monte, es una república, ¿no? Una auténtica república que se autogobierna, llamada Athos, ¿no? Que es un lugar donde solamente hay monjes, ¿no? Hay muchos monasterios, todos ortodoxos, ¿no? Es como el trono de la Santísima Virgen, ¿no? Que lo llaman, etc. Es un lugar de peregrinación de la Iglesia Ortodoxa. Estuve en Oriente, leo, en el monasterio del Monte Athos, donde asistía a oficios nocturnos que duraban 8 horas. Estuve en Egipto, viví en Suiza, visité Islandia. Pasé un año estudiando en la Universidad de Göttingen. Durante el último año trabé amistad en París con una distinguida familia rusa y con 2 muchachas también rusas en Suiza, ¿no? O sea, sí, va y viene, ¿no? Es un hombre que está buscando algo, ¿no? Pero nada lo ayuda. Entonces, él para librarse de estas alucinaciones que tiene, ¿no? De la presencia de la niña Matryoshka que lo atormenta, decide lo siguiente, decide escribir su confesión y publicarla en diarios, ¿no? Pagar la publicación en diarios. Es una confesión en primera persona, ¿no? Yo, Stavrogin, etc. Y después imprimir 300 ejemplares. Esta es, digamos, la decisión final que él cree que lo va a librar de la presencia que lo atormenta. Así pues, Leo resolví hacer imprimir estas hojas y llevar a Rusia 300 ejemplares. Cuando llegue la hora, las enviaré a la policía y las autoridades locales. Simultáneamente la mandaré a las redacciones de todos los periódicos con el ruego de que se publique, como también a muchas personas de Petersburgo y Rusia que me conocen. O sea, él decide hacer público su pecado, ¿no? Su crimen, el abuso sexual que él ha realizado algunos años atrás, ¿no? Entonces, pensemos un poco acerca de esto, ¿no? Esto es psicología, pero también es parte de la vida, ¿no? O sea, ¿qué está buscando Stavrogin, ¿no? Está buscando redimirse, arruinarse la vida o simplemente liberarse del fantasma de Matryoshka. Es decir, él obviamente intenta arruinarse su vida, pero en realidad lo intenta para librarse del sufrimiento. Este desprecio que él siente hacia sí mismo no es que sea aparente, pero no es auténtica penitencia, ¿no? Porque la penitencia, le repito, no es odio a uno mismo, sino amor a uno mismo, ¿no? Bien, entonces Tijón lee esta confesión y humildemente le recomienda a Stavrogin no hacer pública su confesión. Porque hacer público los propios pecados, sobre todo los más vergonzosos, ¿no? No es algo que los padres de la iglesia recomienden. Puede haber excepciones, ¿no? Recuerdo yo haber leído cierta vez en las memorias de un santo sacerdote, también ortodoxo, ¿no? Del obispo Antonio Surorsky. Cierta vez vino a confesarse a él un oficial del ejército, creo, ruso, que él se confiesa, pero él le dice que, aunque él reconoce que ha obrado mal y es consciente
de los males que ha obrado, no siente arrepentimiento. Digamos que la conciencia es una conciencia fría, no afectiva. Entonces Surorsky, que era un hombre sabio, ¿no? Ya falleció, no hace mucho tiempo, le recomendó hacer lo siguiente. Le dijo, usted venga a la misa el domingo y antes de la Sagrada Comunión yo lo voy a presentar a nuestra comunidad, ¿no? Y usted se va a confesar públicamente. De hecho, este oficial es lo que hace, ¿no? Se confiesa públicamente ante la comunidad y en ese momento siente lo que no había sentido, ¿no? ¿Qué es lo que siente? Siente amor, siente el amor de la comunidad, siente que la comunidad no lo juzga, sino que le tiene lástima y que lo reconoce como miembro suyo, porque la iglesia no es otra cosa que la comunidad de pecadores arrepentidos, ¿no? Así la definen algunos teólogos, ¿no? Siente amor y el perdón que le ofrece la comunidad, la iglesia, ¿bien? Sacramento de Dios. Esto es muy distinto, o sea, lo que hizo este oficial por el consejo de Surorsky es muy distinto de lo que hizo, o lo que quiere hacer, mejor dicho, Stavrogin, ¿no? ¿Y por qué es distinto? Porque Tikhon adivina algo que ni siquiera Stavrogin se da cuenta, que esta confesión está viciada. ¿Y cuál es el vicio? Que Stavrogin siente desprecio por quienes vayan a leer su confesión. Si usted imagínese, por ejemplo, que usted decide confesar en público un crimen cometido, ¿no? Un delito, alguna acción, en fin, no hace falta que sea tan grave, ¿no? Pero que usted al mismo tiempo desprecia al público, o sea, menosprecia, tiene nada al público ante el cual usted decide confesarse, ¿no? O sea, lo considera incapaz, inepto, ignorante, ¿no? Esa confesión solo aumenta la propia autoestima, ¿verdad? Por eso si un penitente, por ejemplo, viene a confesarse a un sacerdote, el sacerdote siente que ese penitente lo desprecia, mejor decirle que no se confiese, que busque otro, ¿no? Leo, la idea de usted es una gran idea, le dice Tikhon, ¿no? Sería imposible que la idea cristiana se expresase de un modo más perfecto. El arrepentimiento no puede ir más lejos que la maravillosa hazaña que ha concebido usted, siempre y cuando, puntos suspensivos, siempre y cuando ¿qué? Le pregunta Stavrogin. Siempre y cuando sea efectivamente arrepentimiento y sea efectivamente una idea cristiana. Pero usted parece aborrecer de antemano a quienes lean lo que aquí está escrito. Es interesante, ¿no? Tikhon es un hombre sutil, ¿no? Que ha percibido algo que es difícil de percibir, a saber que Stavrogin parece aborrecer de antemano a quienes lean su confesión. En efecto, él lo dice, lo declara, ¿no? Le diré toda la verdad, responde Stavrogin. Deseo que usted me perdone, quizá una, dos o tres personas más, pero cuanto a los demás, prefiero que me odien. Claro, ¿quiénes son estos demás? Son los hombres comunes y ordinarios, ¿no? Recuerden ustedes la distinción que encontramos en Crimen y Castigo entre hombres ordinarios y extraordinarios, ¿no? Es esta distinción la que hace aquí Stavrogin, ¿no? Claro, los hombres ordinarios, comunes, son incapaces de entender el supuesto abismo de mi corazón, ¿no? Lo malo que soy o lo bueno que podría ser, ¿no? Es decir, él en lugar de intentar una vida normal, vivir una moral normal, ¿no? O sea, una vida digna, honorable, saludable, trabajar, porque los personajes de Dostoyevsky hablan mucho, pero casi ninguno trabaja, ¿no? Fundar una familia, en fin, llevar una vida normal. No, es decir, él, vaya a saber, ¿no? ¿Quién se considera, ¿no? Es decir, él parece realmente que está buscando el camino, pero no encuentra el camino, porque el camino está mucho más cerca de lo que parece, ¿no? O sea, el camino es intentar vivir una vida normal, o sea, yo diría cristiana, ¿no? Y en ese intento, que no es fácil, iremos descubriendo la verdad, ¿no? Entonces, Tikhon como que adivina el vicio oculto en esta confesión, ¿no? Aparentemente heroica, humilde, ¿no? De Stavrogin. Por eso no le recomienda confesarse ante un público que desprecia. Después Tikhon le recuerda algo muy importante, a saber que el pecador no se confiesa ante santos, sino que el pecador se confiesa ante pecadores, ¿no? Porque todos somos pecadores y hasta en cierto sentido todos somos responsables del pecado de otras personas.
Esto es una idea que vamos a encontrar en los hermanos Karamazov, ¿no? Una idea central, como en la doctrina y la espiritualidad de Zosima. Todos somos responsables por todos. Yo también soy un gran pecador, quizá mayor que usted, le dice Tikhon a Stavrogin, ¿no? Entonces, la idea de que el gran pecador se confiese ante otras personas es un poco autoexaltarse, ¿no? ¿Quién no es pecador? ¿No? Recuerdan ustedes la palabra del Señor Jesús, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sin embargo, bueno, el texto es largo y termina diciéndole Tikhon: Dios le perdonará por su incredulidad, porque usted respeta al Espíritu Santo sin conocerlo. Es decir, Tikhon se da cuenta que el problema de Stavrogin es la incredulidad, pero que Stavrogin en ese momento está buscando, ¿no?, la verdad, que respeta al Espíritu Santo, ¿no? Es una situación muy dramática la de este hombre, ¿no? Muy realista, creo, muy cercana a nosotros, ¿no? Como que él se encuentra en una especie de laberinto interior del cual lamentablemente no logra salir. ¿Cómo logran salir otros personajes de Dostoyevski? Algunos sí y otros no. Bueno, hasta aquí entonces el audio. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.